Vamos a orar por nuestra hermana Yolanda. Ella está enferma y parece de que es el COVID. Ella tiene 15 días enferma. Entonces, ahorita me dijo que se había ido a consultar porque se sigue sintiendo mal. Entonces, vamos a orar por nuestra hermana todos juntos para que Dios le dé esa sanidad, hermanos, en esta enfermedad tan peligrosa que andan ahorita. Amén. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Porque tu palabra dice, Señor mío, que oremos por los enfermos y que ellos sanarán. Y en esta hora, mi Dios amado, ponemos a nuestra hermana Yolanda en tus manos, para que seas tú quien le des sanidad a su cuerpo. Sé tú, mi Dios, obrando, que ella pueda sentir la sanidad en su cuerpo en esta hora, mi Dios. En el nombre de Jesús, todos unidos, en un mismo sentir, oh Dios amado, aclamamos a ti por la sanidad de nuestra hermana Yolanda, Dios, por su familia, Padre eterno. Que seas tú, mi Dios, tocándoles en esta hora, en el nombre de Jesús, y que sea echada fuera toda enfermedad de sus cuerpos, toda enfermedad sea echada fuera de sus cuerpos, en el nombre de Jesús, porque en tu llaga somos curados, en tu llaga somos curados, y por todas aquellas personas, oh Dios, que están enfermas, Padre, que están en hospitales, que están en angustia, aclamamos por estas personas, para que tu mano sanadora toque sus cuerpos y puedan sentir la sanidad, Padre. Nuestro hermano Javier, nuestro hermano Alejandro Carrión, que sientan tu sanidad en sus cuerpos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, porque por fe creemos que tú, Padre, les vas a dar esa sanidad a sus cuerpos. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a dejar el lugar, hermanos, a nuestra hermana Ruth. Ella es quien trae la palabra. Dispóngase a escuchar. Deje que Dios hable su vida en esta hora. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 3. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas Hasta la torre de Amea. y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Saúl, hijo de Imri, y los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesazabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Mar. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, antes quiero darle las gracias a cada uno de mis hermanos que estuvo orando y al pendiente de mí, a los pastores, a los líderes. Fue casi un mes postrada en cama, pero yo lo único que le decía a Dios, solamente no quiero tocar o no quiero parar en el hospital. Amén. Gracias a cada uno, hubo hermanos que mandaron sus oraciones por medio de WhatsApp, por medio de audios. Mi hermana Josefina, mi hermana Nere, que siempre estuvieron al pendiente, que fueron a orar. A mi vecina y hermana Mariana Cárdenas, que también fue a orar por mi salud. Gracias a cada uno de ustedes podemos estar aquí, podemos seguir predicando su palabra, que eso es lo que nos mandó Dios. Amén.
Como nos decían el martes pasado, Nehemías le pedía al rey que lo dejara viajar a la tierra donde estaban ellos, donde estaba su pueblo, porque se encontraba en ruinas, porque estaba destruida, porque sus muros estaban caídos, porque sus puertas habían sido quemadas. Y entonces él halla gracia delante del rey, y el rey le permite ir. Y nos decía nuestra hermana Ana, no solo le permite ir, sino que lo manda con guardias, lo manda con materiales para que ellos puedan edificar de nuevo la ciudad. Amén. Y vemos que este hombre no era un hombre, como decíamos, no era un hombre que se la pasaba todo el día al servicio de Dios, porque era un funcionario en el palacio del rey. Era un hombre que tenía un trabajo importante, por lo cual le requería mucho tiempo estar al pendiente de todo lo que necesitaba el rey. Mas sin embargo, eso no impedía que él estuviera en comunión con Dios. Eso no impedía que él buscara, que él se alimentara, que él siguiera edificándose en Dios. No impedía que él se olvidara de Dios. Su trabajo nunca impidió que él siguiera teniendo comunión con Dios. Amén. Dice, su tarea había sido diferente a la de Esdras, porque Esdras era un sacerdote. A Esdras se le encargó reedificar el templo. A Nehemías se le encargó reedificar la ciudad. Y no solamente la ciudad, nos decía nuestra hermana Ana, tenía que tratar con el corazón del pueblo. Amén. Porque había pueblo que se había olvidado de Dios, había pueblo que ya no tenía comunión con Dios, había pueblo rebelde que había que tratar a empezar primero a tratar con el corazón del pueblo, para que así todos juntos pudieran levantar de nuevo las puertas, pudieran levantar de nuevo los muros de la ciudad. Amén. Amén. Dice, y así fue como Dios realizó su obra de diferentes maneras y usando a hombres diferentes. Dice, ¿ha notado usted que alguna vez lo que Dios hace no lo hace igual? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con una identidad específica cada quien. Hay muchos rostros, hay muchos huellas dactilares. Somos millones de seres vivos en este mundo y ninguno tiene las mismas huellas, los mismos rasgos, ninguno tiene la misma fisonomía, todos son diferentes. Mas sin embargo Dios los usa porque cada uno tiene un propósito, porque cada uno, así como es usted, así usted puede trabajar para Dios, así a usted Dios lo quiere, porque por algo Dios lo trajo a este mundo. Amén. Todos venimos con un propósito. Que todos no quieran trabajar es otra cosa, amén. Pero a todos Dios nos hizo con un propósito. Sí, amén. Hay hijos obedientes y hay hijos rebeldes, como lo vamos a ver aquí con este pueblo. Dice, el relato de la reedificación de los muros de Jerusalén ha sido presentado de una manera atractiva y didáctica. En total eran 12 puertas. Este capítulo nos habla solamente de 10, más adelante nos habla de las otras 2, pero eran 12 puertas que rodeaban la ciudad de Jerusalén. En medio estaba el templo y alrededor lo rodeaban esas 12 puertas. Y vamos a ver que estas puertas exponen el plan de Dios para salvación de nosotros. Estas 12 puertas exponen el evangelio de Dios para salvación de nosotros. Vamos a ver cómo estas puertas tienen un significado. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un significado, hasta los nombres que están escritos aquí. ¿Por qué? Porque fueron personas que decidieron en su corazón obedecer a Dios y levantar la ciudad de Jerusalén juntos en unidad. Fue un pueblo que trabajó juntos en unidad. Amén. Amén. Dice, las puertas del libro de Nehemías de aquellos días y a los de hoy en nuestras vidas
nos enseña no solo a construir los muros. Las puertas quemadas en lo físico nos hablan del camino del creyente, de conocer, de practicar y de experimentar. ¿Qué nos enseña? Dice, en nuestras vidas, niveles de crecimiento. Cada una de las puertas es un avance progresivo en nuestras vidas. Nehemías no lloró porque vio la ciudad destruida. Nehemías vio porque vio la condición del pueblo. Nehemías vio cómo estaba el pueblo en rebeldía. Nehemías vio que el pueblo se había olvidado de Dios. Cuando recientemente ya los habían sacado de esclavitud, ya habían construido un templo. Pero ¿qué fue lo primero que construyeron? No fue el templo y no fueron los muros ni las puertas. Lo primero que construyeron fue un altar a Dios. Amén. ¿Se acuerdan que dijimos que Esdras, cuando llegan al pueblo, lo primero que hacen es levantar un altar a Dios? ¿Qué vio Nehemías en los muros caídos y en las puertas quemadas? Dice, el desvío del pueblo a la recta obediencia de la ley de Dios, el derrumbe de un camino recto. Y vio, ¿qué vio? El derrumbe espiritual, el derrumbe del camino recto del pueblo a la obediencia de la palabra de Dios. Vio que el pueblo había olvidado el pacto que Dios había hecho con ellos. Vio un derrumbe espiritual totalmente en el pueblo de Dios. Nehemías era un tremendo intercesor, como ya vimos. Sí, Él era un hombre de oración, dependía de Dios, tenía dominio temperamental, era un intercesor que muchas veces decimos, bueno, es que como yo siento que no estoy haciendo nada, que porque no estoy acá arriba, no estoy haciendo nada. Usted puede interceder por el pueblo, amén. Puede interceder por cada uno, como lo hacíamos ahorita, de nuestros hermanos. Hay hermanos que a veces están pasando momentos difíciles. ¿Y cómo podemos nosotros, usted y yo, ayudarlos? Intercediendo por ellos en oración, amén. Sí, amén. Dice que una oración, dice tan solamente una oración puede cambiar tu futuro, amén. Sí, amén. Dice, cada puerta con su nombre nos indica un crecimiento de madurez, proceso en la vida del creyente. Nehemías también vio en el pueblo metas como, ¿qué tenía que hacer Nehemías? Rehabilitar al pueblo, que volvieran al pacto con Dios, que entraran en obediencia. Y cuando ellos ya estuvieran bien espiritualmente, entonces sí, empezar a construir los muros y las puertas, amén. Porque hubieran podido empezar primero por lo material, pero si su vida espiritual no estaba bien con Dios, iban a volver a caer, amén. Iba a volver a ser destruida la ciudad. Léame ahí el versículo 1. Vamos a empezar con esta puerta, que es la puerta de las ovejas. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, edificaron hasta la torre de Hananeel. Amén. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Dice que Nehemías se levanta de noche y hace un recorrido por la ciudad. Amén. Y ve que, dice, está destruida en la soledad de noche y sus puertas habían sido destruidas cuando Judá fue llevado prisionero a Babilonia. Búsqueme ahí Nehemías 2, 12 y 17. Entonces el primer paso que da Nehemías es hacer un recorrido para ver en qué condición se encontraba la ciudad. ¿Qué dice ahí Nehemías 2, 12? Me levanté de noche y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese Jerusalén. Me haría que hablara conmigo y se salvaría y que yo hablara. El 17, de ahí mismo. Les dije pues, vosotros veis el mal en que están, que Jerusalén queda desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y limpiemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en el gloria. Amén. Se levanta de noche sin decirle a nadie
Él solo empieza a recorrer la ciudad cabalgando y ve cómo se encuentra la ciudad materialmente, físicamente destruida. Amén. Dice, no le dije nada a nadie, solamente recorrí la ciudad, no le revelé el plan de Dios a nadie. Dice, entonces me di cuenta que los muros estaban caídos, sus puertas habían sido consumidas por el fuego. Y les dice, vamos, edifiquemos, levantemos los muros, edifiquemos las puertas y no estemos más en oprobio. Amén. Amén. No estemos más de estar peleándonos con otros, no estemos más de ociosos. Pongámonos a trabajar en la obra de Dios. Dice, como decíamos, eran 12 puertas que rodeaban la ciudad. Entre puerta y puerta había una distancia de varios kilómetros. Era una ciudad grande. Dice, el muro debía ser restaurado a lo alto y ancho y volver a hacer las puertas con sus cerrojos, colocándolos nuevamente. Todo esto, la observación de los hechos, dice, significa restauración. Tenía que haber primero una restauración. ¿Y qué es una restauración? Significa volver a lo que era al principio. Amén. Volver al diseño original de Dios. Volver a lo que Dios ya tenía un plan para ellos. Mas sin embargo, por su desobediencia, se desviaron del plan de Dios. Amén. Y vinieron las consecuencias. Muchas veces decimos, pero es que Dios hace un año me dijo que yo iba a hacer esto y esto, y no ha llegado la respuesta. ¿Por qué no ha llegado la respuesta? Examínese, quizá en ese año usted hizo algo que el plan de Dios se desviara o se retrasara más, porque es a causa de nuestro pecado que nosotros mismos cambiamos el rumbo y nos vamos por el lado más difícil, por donde hay más pruebas, que estando en obediencia a Dios Él nos pudiera haber llevado por un lado más fácil. Amén. Dice, los que volvieron a la tierra después de 70 años de cautiverio venían con una profunda necesidad. ¿Cuál era la necesidad con la que ellos venían? Volver a la comunión con Dios, a la que tenían al principio. ¿Ven? A la que tenía al principio Adán y Eva con Dios. Ellos platicaban con Dios todos los días. Dice que Dios bajaba por las tardes y platicaba con ellos. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron y esa comunión se rompió. Amén. Dice y comenzaron, como advertimos, ¿cómo empezó Nehemías? Por el corazón de las cosas, trabajando de adentro hacia afuera. Dios no puede trabajar de afuera hacia adentro. Primero trabaja de adentro hacia afuera, del corazón de las cosas, de lo que hay en el corazón, de lo que hay en nuestros pensamientos. Estas puertas son, en el día de hoy se identifican con nosotros. Muchas veces abrimos puertas y por eso vienen las consecuencias. Amén. Abrimos puertas al pecado, abrimos puertas a los vicios, abrimos puertas a tantas cosas y después no entendemos el porqué de nuestra condición. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a analizar, como lo hizo Nehemías, a analizar primero y ver dónde estaba el problema. Muchas veces lo que estamos pasando es porque hemos abierto puertas y esas puertas están consumidas, esas puertas están destruidas y no nos hemos tomado el tiempo de volverlas a levantar. Amén. Dice, no comenzaron levantando los muros, ni tampoco edificando el templo. Primeramente edificaron el altar a Dios. No había otro modo para encontrar de nuevo la comunión con Dios. ¿Qué primero levantaron? El altar, para volver a tener comunión con Dios. Primero fue el altar, todo es un orden. Primero es el altar. Dice, para que volvieran a tener una comunión con Dios. Hoy en día necesitamos volver a tener comunión con Dios. Necesitamos una restauración. ¿Por qué? Porque hay muchos altares caídos, muchas puertas destruidas y muchos muros que han sido destruidos. Amén. Porque si nos analizamos o recorremos nuestro templo, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si hoy yo le digo a usted que haga un recorrido y analice su templo,
¿Está todavía el Espíritu Santo ahí dentro de usted? ¿Están sus defensas levantadas? ¿Están sus muros levantados? ¿Están sus puertas bien cimentadas y cerradas al pecado? Amén. Si usted analiza su vida hoy, usted me podría decir: yo todavía siento el fuego del Espíritu Santo. Mis muros están bien cimentados y mis puertas están bien puestas. Amén. 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 Nada más 2 amén. Entonces hay muchos muros que tienen que ser levantados. Amén. Dice, todo debe comenzar ¿cómo? Con un verdadero arrepentimiento. Y Dios sabe cuando de verdad nos arrepentimos. Amén. O cuando nada más lo hacemos nada más porque en ese momento me dio miedo, me dio temor, pero Dios sabe que vamos a volver a hacer lo mismo. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios lo sabe. Amén. Dice, todo debe comenzar por un verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. No importa lo que hayamos hecho, no importa el tiempo que haya pasado, Jesús siempre está en la puerta, sí, esperando que nosotros vayamos amén, y confesemos nuestros pecados. Nos decía la hermana Ana, lo único que Él espera es que seamos sinceros, sí, una oración sincera y honesta. Amén. Amén. Nos caímos, nos volvemos a levantar, pero nunca perder esa comunión con Dios, nunca perder ese confianza con nuestro Señor Jesucristo. Decir las cosas como son. Amén. De todas maneras nos decían, Él sabe lo que hicimos. Amén. No nos podemos esconder de Él, no nos podemos burlar de Él. Dice, tenemos el relato que en cierta ocasión, todo comenzó por la puerta de las ovejas. Y esta es la puerta por la que el Señor Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, por la puerta de las ovejas. Y ahorita vamos a ver el significado de esa puerta. Abran ahí Juan 5:2. Tenemos ahí un relato del estanque de amén, Betesda, donde iban los enfermos y esperaban a que el ángel bajara para que ellos pudieran ser sanados. Amén. sí, amén. Vamos a leer ahí en el 5, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Qué dice? Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Amén. Dice que cada vez que un ángel descendía, dice de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, el primero que descendiera al estanque, ese era el que iba a ser sano. Amén. Y entraba precisamente por esta puerta de las ovejas. Dice que el Señor Jesús, cada vez que entraba a Jerusalén, o la primera vez que entró a Jerusalén, entró por esa puerta de las ovejas. ¿Qué es lo que en la ciudad de Jerusalén hacían en esta puerta? Dice, la puerta de las ovejas era la que fue utilizada para que entresen todos los animales que iban a ser sacrificados. Por ahí entraban por esa puerta hacia el templo. Dice, todos las ovejitas o los corderos que iban a ser sacrificados entraban por esa puerta hacia el templo para el perdón del pecado. Amén, del pueblo. Cada quien llevaba su oveja, entraba por esa puerta y era sacrificado para el perdón de pecados. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Entró por esa puerta de las ovejas como cordero, porque iba a ser sacrificado por el pecado de usted y por el pecado mío. Amén. Dice, pensamos que lo que Él estaba haciendo era representar, por así decirlo, una parábola viviente, porque cada una de las puertas tiene que ver con el ministerio de Jesús aquí en la tierra.
Y vamos a ir viendo el significado de cada uno de ellos. Busca ahí Juan 10, del 7 al 9. ¿Por qué decimos que esta puerta representa a Jesús? Ahí nos va a dar la respuesta. ¿Qué dice? Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son mis salteadores, pero no los que las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas. Dice, yo soy la puerta, el que cree en mí será salvo. Entonces, si usted cree en Jesús, Él es el Cordero que se sacrifica por usted y por mí, para que sean perdonados nuestros pecados. Amén. Y en lo mismo Juan el Bautista lo dijo ahí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces es Jesús, el Cordero de Dios, su persona y en su obra. Amén. Dice, Él quita el pecado del mundo, de modo que la puerta de las ovejas simboliza al mismo Jesús. Amén. Simboliza la cruz de Cristo. Y aquí es donde comienza nuestra relación con Dios, a través de Jesús. Amén. A través de ese sacrificio nosotros empezamos a tener nuestra comunión con el Padre. Dice, Dios no nos pide nada, ni a usted ni a mí. Lo único que nos pide es obediencia. Lo único que nos pide es que escudriñemos sus escrituras, que la pongamos por obra, que sea una parábola viviente en nuestra vida. Sí, amén. amén. Dios solo tiene una cosa que decirle al mundo, y es una pregunta: ¿qué harás? ¿Qué hará usted? ¿Qué harás tú con mi hijo que murió por ti? Es la única pregunta que Dios nos hace. Yo ya entregué a mi hijo para que muriera por ti. ¿Qué vas a hacer tú por él? Obedecer. Amén. Es lo que nos pide, ser obedientes. Sí, amén. Hacer justicia, hacer misericordia, Amén. ser humildes ante Él. Amén. Amén. Dice, y hasta que usted responda esa pregunta, Dios no le dirá nada sobre su vida y su servicio a Él. Hasta que usted no tenga la respuesta, Dios no puede empezar a obrar en usted. Amén. Porque cuando uno le va a dar un cargo a una persona, ¿qué es lo que busca? Responsabilidad, honestidad, confianza. Pero si ves a la persona insegura, le vas a dar el puesto de gerente, de director, no se lo vas a dar. Amén. Entonces, si usted no puede responder a esa pregunta, Dios no puede empezar a trabajar con usted para su obra. Amén. Dice, el Señor quiere que no nos quedemos estancados, que vayamos avanzando de nivel en nivel. Aquí dice, empezamos por la puerta. Vamos a decirle que vayamos avanzando de puerta en puerta, porque cada puerta va a tener su significado. Empezamos primero por el sacrificio. Dice, debemos desarrollar un carácter fuerte, tener fundamento y avanzar a todas las demás puertas. Son 12 puertas. Dice, Jerusalén es figura de nuestra alma. Un alma que Nehemías encontró destruida. Un alma que Nehemías encontró humillada, azotada, derribada. Justo el estado de nuestra alma por causa del pecado antes de conocer a Jesús. Amén. Entonces Jesús encontró nuestra alma destruida, azotada, derribada. ¿Y qué es lo que hace? Yo pago por Él para que Él pueda ser restaurado. Amén. Sí, amén. Dice, ya que Jesús es la puerta de las ovejas y estamos hablando de restaurar la puerta de las ovejas, debemos de restaurar nuestra relación con Dios. No podemos anhelar no podemos, dice, buscar o anhelar que nuestra vida sea restaurada si antes no restauramos la comunión con Dios. Amén. Porque muchas veces queremos que Dios nos cambie de la noche a la mañana, sin nosotros orar, sin nosotros buscar de Dios, y no es así. Dice, primero nos tenemos que humillar. ¿Qué tenemos que humillar?
nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, para que entonces Dios pueda empezar su obra en nosotros. Amén. Continuamos leyendo ahí el versículo 2 de Nehemías, capítulo 3. ¿Qué dice? Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Jericó era un lugar de maldición. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero Jericó era un lugar de maldición y se menciona que estaba junto a la puerta de las ovejas. Y esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque los hombres de Jericó llegaron a Jerusalén desde el valle del Jordán. Dice, ellos repararon ese tramo de la muralla que estaba junto a las puertas de las ovejas. Y es algo muy bonito porque conforme vayamos avanzando vemos que cada familia o cada nombre de los que se mencionan aquí iban restaurando tramos que estaban enfrente de sus casas. Amén. No tuvieron que irse a restaurar todo el muro. Cada quien iba restaurando lo que estaba frente a su casa. Amén. Y es algo simbólico. Amén. Nosotros debemos empezar a restaurar los muros de nuestras casas. Amén. Amén. Los muros de nuestros templos, los muros de nosotros. Dice, cuando uno viene desde el monte de los olivos, en el camino de Jericó, llega justamente al lugar donde estos hombres trabajaron. El pináculo del templo y el área del templo estaban allí. Allí fue entonces de donde ellos edificaron el lado mismo de las puertas de las ovejas. Pero ¿por qué Jericó fue la ciudad sobre la cual se le pronunció una maldición? Busca ahí Josué, capítulo 6, versículo 26. Dice que en los días de Acab hubo uno que reedificó y la maldición cayó sobre él y sus hijos. ¿Por qué? Porque era una ciudad de maldición. ¿Ya lo encontramos? Sí. ¿Qué dice? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asciende sus puertas. Hasta ahí. Asciende sus puertas. Dice, maldito delante del Señor el que se levante y reedifique esa ciudad de Jericó. Amén. Dice, ¿por qué? Dice que en los días de acá uno se levantó y reedificó la ciudad y la maldición, dice, cayó sobre él, y no solamente sobre él, también sobre sus hijos. Amén. Dice, ¿qué es lo que debemos hacer? Vivimos en un mundo que está maldecido por el pecado. Amén. Vivimos en un mundo que el que gobierna aquí es el pecado. Amén. Amén. Son pocos, o a lo mejor mundialmente sí somos muchos, el pueblo de Dios, pero son mucho más las personas que quieren ir en pos del pecado. Amén. Vivimos en un mundo donde hoy en día hay mucho espíritu de muerte, mucho espíritu de enfermedad, mucho espíritu de plaga. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Amén. Amén. Y quiere acabar no con los de afuera, quiere empezar a acabar con el pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya se nos está diciendo, tienes que levantar tus muros y tienes que levantar tus puertas porque viene algo fuerte. Y eso tiene que estar bien cimentado para guardarte de lo que viene. Amén. Dice, el hombre no parece capaz de resolver sus problemas derivados de esa situación. Y hay aquellas personas que están situadas en la actualidad en posiciones de influencia, que no son creyentes en Cristo y que están diciendo que los problemas de hoy en día superan las soluciones que el ser humano puede ofrecer. De modo que usted y yo vivimos en un mundo que está maldito por el pecado. Amén. Y es solamente a través de Jesucristo, a través de la cruz, que Él puede remover el juicio que viene sobre esta tierra, el castigo por el pecado de todo el mundo. Amén.
Dice, Cristo puede llevarse carga por usted debido a su muerte en la cruz. Si usted no le ha confiado su vida todavía, lo puede hacer ahora mismo. Dice ahí en Romanos 10, del 8 al 13 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo, es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús pide muchos requisitos para que seas salvo. Dicen, solamente si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y confiesas tu pecado y crees en Él, serás salvo. Amén. Y no solamente tú, sino todos los de tu casa. Amén. Dice, debemos de tener fe y creer en la palabra de Dios, según Hechos 4:12. Debemos confesar la fe que tenemos, según Santiago 2:19. Y debemos iniciar una relación con Dios más cercana. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, congregándonos, testificando que Jesucristo es el Señor y dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Según Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Qué pretendía hacer Nehemías o qué significa esta puerta? La puerta de las ovejas, dice, nos habla de ser formados, capacitados y sellados. Amén. Eso es lo que representa esa puerta. Ser formados, capacitados y sellados. Porque cuando Jesús muere por nosotros y perdona a través de su sacrificio nuestros pecados, empezamos a ser capacitados a través de su palabra. Amén. ¿Y qué viene después? El Espíritu Santo, que es el sello para nosotros, para poder entrar al cielo y tener una vida eterna. Amén. Entonces esta puerta de las ovejas significa ser sellado, capacitado y ser formado. Dice, ¿qué pretendía hacer Nehemías? Ser marcados, un oído afinado a la voz de Dios y tener una actitud de obediencia a Dios. Eso es lo que representaba con esta puerta. Vamos a leer el versículo 3, que dice de ahí de Nehemías. Los hijos de San edificaron la puerta del pescado. Ellos la armaron y le pusieron sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Esta puerta era por la que entraban o por la que traían el pescado los pescadores a través del Mediterráneo y del río Jordán. Por ahí entraban toda la pesca que habían hecho durante el día. Dice, a ella les gustaba comer mucho pescado y esta puerta no resultaba muy difícil de localizar en aquellos días por medio del sentido del olfato. Ahora, ¿qué simboliza esta puerta del pescado? La puerta del pescado nos habla del servicio de Dios, de extensión del reino de Dios y del evangelio de hacer discípulos. Amén. ¿Qué dice ahí? Yo se lo leo. Dice ahí en Mateo 4:19. Os haré pescadores de ¿qué? De hombres. De hombres. ¿Qué le dijo a Pedro? Sígueme y ya no vas a ser pescador de pescados, vas a ser pescador de hombres. Amén. Entonces eso es lo que significa primero el perdón de pecados y después nos hace pescadores de hombres, porque esa es la misión que tenemos. Amén. Hacer pescadores de hombres. Dice, una vez que los discípulos de Jesús comprendieron todos los hechos del evangelio, Él les dijo un relato. Busque ahí Lucas 24:49. Que primero tenían que
pasar para que ellos pudieran entender todo lo que Dios les había hablado, porque todo lo que Jesús les había hablado era un misterio para ellos. Amén. Hasta que vino el sello. ¿Quiere decir Lucas 24:49? Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Tenían que tener el sello. Y fue ahí donde empezaron a comprender todo lo que Jesús les había dicho en todos los años que duró Jesús en ministerio. Fue ahí donde empezaron a comprender cada una de las palabras de Jesús, cada una de las parábolas de Jesús, hasta que estuvieran llenas del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo habitara en cada uno de ellos. Entonces dice, y en el día del Pentecostés ellos fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en pescadores de hombres, no pescando ya en el mar de Galilea, sino pescando en el mundo entero. Cuando les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda nueva criatura. Amén. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Y a veces a muchos no se les da ir de casa en casa, o a veces muchos, pues sacamos muchos pretextos, amén. Pero hoy en día están las redes sociales. Amén. Si usted no lo puede hacer desde casa, hágalo con las redes sociales, con un texto que usted suba. Alguna de todas las personas que lo están viendo le puede servir para edificación. Amén. Sí, amén. Le digo porque a mí me ha pasado. Con un texto que uno suba, te mandan mensaje. Estaba preguntándole, me dijeron, yo le estaba preguntando a Dios tal cosa, y a través de ese texto Dios me dio la respuesta. Amén. Y es como podemos estar predicando la palabra de Dios. A algunos sí se les da ir de casa en casa, algunos en los camiones. He visto personas en los mercados que andan con sus bocinas predicando la palabra de Dios. Pero no nos quedemos en lo propio, no nos quedemos de ociosos. Amén. Tenemos que trabajar para la obra de Dios. Dice, hoy esto es lo que Dios les está diciendo a la iglesia, a los que pertenecen a Dios. No les está diciendo a los que no creen, a los no creyentes. Dios les está hablando a los que pertenecen a su pueblo. Amén. Dice, creemos que hoy en día debemos ser pescadores de personas de diversas maneras. La evangelización por medio de la oración, por ejemplo, es un medio efectivo para alcanzar a la gente. A través de la oración usted puede orar por aquella persona que aún no se acerca a Cristo. Amén. A través de la oración usted puede orar y evangelizar por aquellas personas o familia que todavía no vienen a los pies de Dios. Y cuando usted lo ve ahí, va a ver la victoria que a través de ese fruto que es importante, la oración, amén, usted puede traer muchas almas a Cristo. Amén. Sí, amén. Dice, todos tenemos diferentes dones o capacidades espirituales. Dios nos ha creado diferentes unos a otros, y hay varios métodos de difundir el Evangelio de lo que ya hemos estado hablando. Amén. Dice, usted puede tener una parte importante en la propagación de la palabra de Dios. Dice, pero el Señor Jesucristo dijo, quiero que me sigas y yo te haré pescador de hombres. Necesitas seguirme, necesitas estar en comunión, necesitas estar sujeto a autoridad, necesitas estar sujeto a la palabra de Dios. Amén. No podemos iniciar un ministerio o no podemos seguir a Jesús cuando nosotros no estamos dispuestos a estar bajo una autoridad. Amén. Porque está la autoridad que es Dios, pero también ha puesto autoridad aquí en la tierra. Amén. Dice, resulta hermoso pensar que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Algunos de los nombres resultan difíciles de pronunciar, de lo que leímos ahorita en el versículo 1, 2, 3 y 4. Y otros parecen extraños, pero qué bonito ver cómo Dios, decíamos, a Dios no se le escapa nada y se fija en todo. Qué bonito ver que digan, la hermana Elia estuvo dispuesta a levantar los muros de la ciudad, estuvo dispuesta a reconstruir las puertas de la ciudad.
Porque vamos a ver más adelante que menciona ahí a una familia que no quiso ayudar a la reconstrucción de los muros. Amén. Qué bonito que digan, y esta persona estuvo dispuesta a caminar en la voluntad de Dios, Sí, en amén. obediencia a Dios. Amén. Amén. Y no que digan, esta persona no quiso hacer la voluntad de Dios. Esta persona no quiso ayudar a reconstruir los muros ni la ciudad. Dice, no olvidemos que aquellas murallas junto con la ciudad fueron destruidas como castigo por el pecado y por la idolatría del pueblo. Aquella puerta de las ovejas por la que Cristo entró, siendo el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado, nos señala hoy al Salvador, al único que puede apartar el poder destructivo del pecado de la vida de las personas. Estamos en un tiempo donde un suceso que viene escrito en la Biblia está a punto de acontecer, que es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén. Estaba leyendo que hubo hoy un golpe de estado en Myanmar, creo que es en Japón, donde hicieron un golpe de estado y secuestraron a todos los presidentes, secuestraron a los alcaldes, los tienen de rehenes, y quien tomó la autoridad fueron los militares. Dice, les cortaron comunicaciones, internet, telefonía, todos están incomunicados. Y cualquiera que salga a la calle tienen la autoridad de matarlo. Un golpe de estado, amén. En Jerusalén están en guerra contra Irán, aventándose bombas de un lado a otro. La tierra se abrió allá por el lado de, también creo que de Japón, por el lado de Tijuana, se abrió la tierra. Amén. Nevadas, está todo hecho un caos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nos debemos de poner a buscar? Amén. De indagar cómo está el mundo. Sí, amén. No encerrarnos en nuestra burbuja. Amén, porque el mundo está hecho un caos. Vi también una noticia donde entraron y mataron al predicador en Irán por estar predicando la palabra de Dios. Están siendo perseguidos muchas personas por predicar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Porque muchas personas en realidad están sufriendo la obra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo que nos queda? Que Dios nos encuentre trabajando Sí, amén. en su obra. No de ociosos como encontró Nehemías a todo el pueblo. Pues ya derribaron la ciudad, a ver quién viene y pone todo. Dice, entonces se convertirá usted en un hijo de Dios, y entonces por su espíritu Él comenzará la obra de reconstrucción en su vida. Él reunirá los trozos rotos, apartará los escombros que ya no sirven, quitará toda la basura que hay en usted. Cuando usted acepte a Jesús como el sacrificio que Él hizo por usted para perdonar sus pecados. Amén. Cuando usted restaure su comunión, entonces Dios va a empezar a obrar en usted. Amén. Dice ahí, lean el versículo 5. El versículo 5 de Nehemías. E inmediatamente a ellos restauraron los cimientos, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Amén. Primero, Dios menciona a las personas que sí se presentaron, pero dice aquí, sus nobles no se presentaron a ayudar a la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Dice, aquí tenemos una clase de personas que pensaron que eran demasiado importantes como para rebajarse, o como podemos decir en nuestras palabras de hoy, como para rebajarse a trabajar de albañil. Nosotros somos demasiado importantes, ¿por qué no vamos a rebajar a trabajar de albañil? Yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me voy a rebajar a limpiar los baños o a hacer el aseo en la iglesia? A mí que me suban a dirigir, a predicar, amén, donde me vean todos. Eso es lo que hicieron estas personas. Nosotros somos muy importantes.
no nos vamos a presentar a trabajar en la obra de Dios. Porque dice, si usted viera las piedras que tenían que cargar para levantar un muro, eran demasiado pesadas, eran grandísimas, eran kilómetros lo que medían esas piedras para el muro que tenían que levantar. Dice, ellos simplemente no quisieron doblegar sus espaldas ni jugarse el tipo en ese arduo trabajo. ¿Por qué? Porque se requería mucha fuerza, mucha cansancio para empezar a reedificar esos muros. Dice, posiblemente no había una sola parte del cuerpo que no les doliera a esos trabajadores. Entonces, estos grandes personajes de mucha importancia e influencia de los tecoitas no se presentaron porque pensaban que esto era demasiado esfuerzo para ellos. Y de cualquier manera ellos no quisieron presentarse a trabajar a la obra de Dios y decidieron abandonar la tarea. Así de fácil. Amén. Dice, así de fácil, así de sencillo. Dice, un detalle interesante, observar que ellos estaban junto a la puerta del pescado. Eran las personas próximas a la puerta del pescado. Dice que simboliza el testimonio activo. Así que ellos no fueron testigos. La puerta del pescado simboliza el testimonio activo, lo que Jesús ha hecho en ti y lo que tú vas a hacer en los demás. Amén. Es un testimonio lo que Jesús ha hecho en ti, es lo que simboliza esa puerta. Así que ellos no dieron testimonio de lo que Dios había hecho con ellos. Se los olvidó todo lo que Dios años atrás había hecho por ellos. Amén. Dice, no tenemos que en la actualidad, nos tememos que en la actualidad hay muchos cristianos que no están haciendo lo que Dios les ha pedido que hagan. Y estamos hablando de personas que son salvas, de personas que son parte del pueblo de Dios, mas sin embargo no están haciendo lo que Dios les está pidiendo que hagan. Amén. Dice, el escritor en el libro de Proverbios 11:26 dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. Y aquí el grano representa la palabra de Dios. Y es algo terrible acaparar la palabra de Dios solamente para mí, y no compartirla con los demás. Amén. Dice, al que acapara el grano será maldecido, mas el que la venda será de bendición. Si usted nada más está recibiendo palabra, nada más está comiendo y no empieza a repartir a los demás, entonces va a ser maldecido. Pero si usted está comiendo palabra, edificándose, y usted empieza con esa misma palabra que usted está oyendo a edificar a los demás, dice, usted será de bendición, será bendecido. Amén. Aleluya. Dice, se nos dice que habrá ciertas personas en la eternidad que se levantarán y llamarán a algunos bienaventurados. Amén. Si vamos a hacer la voluntad de Dios, si vamos a hacer su voluntad hoy en alguna parte, tenemos que implicarnos activamente para estar difundiendo su palabra. Amén. Tenemos que despertar nuestro espíritu, tenemos que levantarnos a edificar los muros y las puertas. Tenemos que ser testimonio activo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y empezar a compartir la palabra de Dios. Amén. Para ser bendecidos. Dice, y como se trata de un gran esfuerzo, ninguno de nosotros lo puede hacer en forma individual. Amén. El pueblo de Dios o el pueblo de Israel no trabajó de forma individual. Cada quien aportó lo que sabía, cada quien aportó su granito de arena trabajando en equipo. Amén. Para volver a edificar esos muros y esas puertas. Y hasta aquí lo vamos a dejar porque
Apenas son 2 puertas, nos faltan 8, amén. Ahí lo vemos en una segunda parte, amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar para ser despedidos, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el consejo que tú nos traes en esta noche, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a edificar esos muros caídos, a edificar esos altares caídos, esas puertas que se encuentran en escombros, Señor, para que podamos juntos, Señor, avanzar a la siguiente puerta, al siguiente nivel, creciendo y madurando en la fe, creciendo y madurando espiritualmente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dispuso en su corazón al venir a oír el consejo de tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, que también se dieron el tiempo, Señor, para escuchar tu consejo. Señor, yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.